Bienvenidos, estudiantes del siglo XXI. Soy Ángel, continuamos con este curso de contabilidad básica y lo que vimos en la clase anterior fueron las características cualitativas de la información financiera. Por eso en esta clase lo que veremos son los principios contables con ejemplos. Podemos acudir a multitudes de libros y solo ver muchos principios y muchas definiciones y por tanto no entender estos principios. Aquí aparezco yo, ya que pretendo daros una explicación diferente. Por un lado, pretendo que para cada principio os quedéis con una idea y por otro lado pretendo reflejar esos principios de manera práctica, con ejemplos, para de esta manera tener una explicación completa para aumentar nuestros conocimientos. Comenzamos definiendo los principios contables. ¿Qué son? Pues son las reglas generales que se han de seguir en la elaboración de la información. Vale, vamos a intentar simplificar esto. Vamos a ver, hay que entender por los principios contables aquellas guías para la acción, o aquellos fundamentos, o aquellas bases de conducta práctica. ¿Y por qué? ¿Por qué son importantes estos principios contables? Lo principal es que son la base de la que debemos partir a la hora de elaborar la información contable. En segundo lugar, responden a la lógica económica y financiera. Y en último lugar, aseguran que se proporcione una imagen fiel de la realidad. Para simplificarlo más aún, son normas concretas y detalladas derivadas de una práctica que suele ser más o menos frecuente, emitidas por una organización de autoridad reconocida al respecto, constituyendo el marco de referencia obligado para dictaminar los estados contables. Por ello, tenemos que ver, una vez que hemos dicho qué son y para qué son, cuáles son. Pues encontramos 6 principios fundamentales. En primer lugar, el principio de empresa en funcionamiento. En segundo lugar, el principio de devengo. En tercer lugar, el principio de uniformidad. En cuarto lugar, el principio de prudencia. En quinto lugar, el principio de no compensación. Y en último lugar, el principio de importancia relativa. Todos ellos son pilares que sustentan la base contable, por lo que conviene analizar cada uno de ellos. Comenzamos con el principio de empresa en funcionamiento. ¿Qué significa? Significa que la gestión de la empresa continúa en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto en caso de liquidación. Hay que tener en cuenta que dentro de esta regla general hay una excepción, ¿vale? Ya que en aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que determine el plan general de contabilidad, la empresa aplicará las normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel. Vamos a tener en cuenta la idea central, esta idea que quiero que ubiquéis con este principio, ¿vale? Y es que los estados financieros se elaboran porque la empresa no va a cerrar, es decir, porque va a continuar en su futuro previsible. Por ello, esta idea teórica la vamos a darle vertiente práctica a través de un ejemplo. Y tenemos una empresa que compra un mobiliario, como es esta grúa y este coche, que va a utilizar durante 5 años. En virtud de este principio, implícitamente se está asumiendo que la empresa seguirá funcionando los próximos 5 años. En segundo lugar, el principio de devengo. ¿Qué significa? Significa que los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose el ejercicio que a las cuentas anuales se refiera, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. Tenemos que tener en cuenta que el principio de devengo nos indica, en primer lugar, que las transacciones se registran cuando ocurren, es decir, cuando se entrega el bien, cuando se realiza o se recibe el servicio, fijando de esta manera la corriente real, y en segundo lugar, que dichos hechos, gastos e ingresos se imputan al resultado del ejercicio al que afecta. Tenemos que tener en cuenta, y es fundamental, que esta contabilización es independiente de cuando se produce el cobro o el pago. Siguiendo con el modus operandi que llevamos para analizar estos principios, la idea central que tenemos que tener en cuenta para el principio de devengo es que los sucesos se reconocen cuando se produce y no cuando se recibe o se paga el dinero u otro equivalente monetario. Vamos a verlo más sencillo con un ejemplo, ¿vale? Vamos a tener en cuenta el ejemplo.
Una empresa, ¿vale? Que compra un vehículo por 3.000 euros, lo adquiere el 1 de octubre del X0, ¿vale? Y el pago se produce el 2 de marzo del X1. ¿Cuándo debe reconocerse contablemente? ¿El 1 de octubre o el 2 de marzo del año siguiente? Pues bien, la empresa debe contabilizar el vehículo en el momento en el que se adquiere la propiedad, que es el 1 de octubre, con independencia de la forma del pago que se produzca. Esto nos recuerda al vídeo de la circulación de valor, que lo tenéis subido en el canal, ya que diferenciamos por un lado la corriente económica, ese 1 de octubre, y por otro lado la corriente financiera, el 2 de marzo. El principio de uniformidad. ¿Qué se entiende por este principio? Pues que una vez adoptado un criterio entre todas sus alternativas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones y condiciones que sean similares. Pero, ¿tenemos que tener en cuenta, ¿se puede alterar este principio? Vale, la respuesta es que sí, y se podrá modificar el criterio adoptado, pero dichas circunstancias deberán hacerse constar en la memoria, indicando tanto la incidencia cualitativa como cuantitativa. ¿Qué nos permite este requisito? Pues este requisito posibilita que se pueda cumplir el requisito de la comparabilidad. Tenemos que recordar la característica cualitativa de la información financiera. Vamos a ver la idea central, esa idea que sigue este principio, ¿vale? Pues este principio, su idea es que el criterio debe permanecer en el tiempo y ante circunstancias similares. En el caso de que se altere, se debe reflejar en la memoria. Vamos a verlo de forma más clara con un ejemplo. ¿Vale? Para valorar la existencia que tenemos en el almacén, el plan general contable permite seleccionar entre diferentes criterios. De entre ellos, la empresa deberá decantarse por uno, que se aplicará a los distintos tipos de existencias, ¿vale? Cogemos un criterio. Y este criterio se mantendrá en los sucesivos ejercicios. ¿Siempre? Pues no, salvo que se alteren los supuestos que motivaron la elección del criterio. El principio de prudencia. ¿Qué se entiende por prudencia? Pues se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. Pero, ¿qué se contabiliza? Pues por un lado se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha del cierre de ejercicio. Y por otro lado, se deberán tener en cuenta todos los riesgos con origen en dicho ejercicio o en otro anterior, tan pronto como sean conocidos. Siempre deberán reflejarse en la memoria esos riesgos. Pero atención, la prudencia no justifica en la valoración de los elementos patrimoniales que no respondan a la imagen fiel, que deberán reflejar las cuentas anuales, es decir, que la imagen fiel siempre se debe respetar. La característica esencial de este principio es que prudente en las estimaciones y valoraciones significa reflejar los riesgos cuando sean conocidos y los beneficios cuando se hayan obtenido. Vamos a reflejar un ejemplo donde tenemos un local que está valorado en 60.000 euros y tenemos aquí un señor que nos ofrece 70.000 euros por dicho local. Por lo que, respetando este principio de prudencia, encontramos que es un beneficio previsible, pero aún incierto, por lo que por prudencia no se debe contabilizar hasta que se produzca la venta, evitando así que la empresa pueda incrementar artificialmente sus resultados. El principio de no compensación. ¿Qué significa? Significa que no podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de los gastos e ingresos, por lo que se deben valorar separadamente los elementos integrantes en las cuentas anuales. Pero importante, esta norma se debe respetar siempre, salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario. Vamos a ver la idea central, esta idea que tenemos que ubicar con este principio. No se puede compensar activo con pasivo, ni por otro lado, gastos con ingresos. Vamos a verlo de forma más clara con un ejemplo donde tenemos por un lado a Madera SL, ¿vale? Una empresa, y por otro lado tenemos al señor Juan realizando una serie de negocios. Madera SL le vende al señor Juan madera por valor de 500 euros, ¿vale? Es un derecho de cobro que tiene Madera SL. Y a su vez, señor Juan
alquila el local por 400 euros, por lo que es un pasivo para Madera SL. Por tanto, dicho derecho que es ese activo y la deuda que es ese pasivo, ese alquiler que le tiene que pagar Madera SL al señor Juan, debe figurarse en su balance en dos cuentas diferentes, no siendo posible reflejar una única cuenta compensando la obligación de 400 euros que tiene Madera SL con el señor Juan con el derecho de 500 euros, para que aparezca una partida de activo por valor de 100 euros. En último lugar, el principio de importancia relativa. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos y cualitativos de la variación de tal hecho sea insignificativa y en consecuencia no altere la imagen fiel. Por lo que la idea central de este principio que tenemos que tener en cuenta es que el hecho que produzca sea escasamente significativo y que por otro lado no altere la imagen fiel. Vamos a aclarar este principio con dos ejemplos. El primero es que una empresa contabiliza como gasto del ejercicio una calculadora en lugar de haberlo contabilizado como inmovilizado, ¿vale? Y el segundo ejemplo es que tenemos una factura de un cliente de 100.000 euros y tenemos un error de descuento de 3 euros. Hay que tener en cuenta que ambos ejemplos, ambos hechos, no distorsionan la imagen fiel, por lo que se respeta ese principio de importancia relativa. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadle un like, suscribiros si os gustan estos vídeos con este contenido y dejad un comentario aquí abajo.